que provienen de diferentes plantas que, como el timol, el caracol. Plantas aromáticas, igual que lo has dicho tú antes. Sí, sí. Muy bien. Y José Ramón, ¿llevas aquí cuántos años trabajando ya? ¿Cuántos años llevas trabajando? Pues ya te he dicho, como unos 10 años. Bien. Yo me pregunto, bueno, yo sé que donde no hay ganado, la ganadería está desapareciendo desgraciadamente, y donde no hay ganado, en Doñana, fuera, en el parque natural, es que no se ve un escarabajo. Luego tenemos el problema dónde se utiliza la ivermectina y dónde no. ¿Podríamos tener alguna referencia espacial de la diversidad en el Parque Nacional Andreno? A ver, si entiendo bien la pregunta, Chance, te refieres que donde no hay ganado no hay escarabajos o hay pocos. No, o hay poquísimos. Claro, sí, a ver, está claro que cuanto más recurso trófico, cuanto más excremento, las poblaciones suelen ser más numerosas. Lógicamente sí que hay muchos escarabajos. De hecho, muchas especies de escarabajos de aquí del parque pueden alimentarse perfectamente y desarrollar todos sus ciclos larvarios, reproductivos, con excrementos, por ejemplo, de venados, de ciervos, de gamo, incluso algunas pocas especies de jabalí. Claro, no son tan abundantes, pero son suficientes para desarrollar el servicio ecosistémico que desempeña, que es hacer desaparecer el excremento. Quiere decir que si no hay ganado y no se usa por lo tanto ivermectina ni ningún producto protóxico, sí que hagan su papel. A lo mejor no los vemos tanto porque son menos abundantes, pero también porque tienen menos recurso trófico para alimentarse. Entonces, en resumidas cuentas, sí que hay escarabajos están en todos los lados, desempeñan su papel, y si hubiera ganado sin ivermectina, aumentarían sus poblaciones sin ningún problema y desarrollan su ciclo y su servicio ecosistémico sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de alguien del público? Venga, hago yo una. Y abordo un poco el debate. Lo primero, agradecerle a todos los que habéis intervenido en organizar este tipo de jornadas. Es algo bastante raro y no. Preséntate. Bueno, soy Enrique Mateo, soy nojero y hijo de ganadero. Yo no me dedico a la ganadería, me dedico a hacer ciencia. No me dedico a los vertebrados mucho menos, trabajo en vegetación de marisma fundamentalmente. Y la verdad que me han surgido muchas ideas de venir a la jornada de hoy. La vi, me la pasó mi hermano y digo, voy a ir y enterarme un poco de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, ya voy a contribuir, como bien he dicho, pues para generar un poco de debate, ¿no? Parece que el problema se conoce, ¿no? El problema y las causas, los problemas que se están generando de aplicar este tipo de compuestos en las poblaciones de escarabajos está claro, hay mucho material bibliográfico y demás, ¿no? Y por lo que he visto tenéis muy buenas publicaciones, el profesor Alberto ha presentado ahí una serie de trabajos, en los que ha visto efectos a nivel de comportamiento, en escenarios controlados, incluso a nivel de comunidades. Y claro, me ha gustado mucho como habéis ido presentando las ponencias, porque hemos llegado al caso del profesor Champier, creo que era, no sé si también el nombre, en el que hablo de proyectos europeos, de la convocatoria LAI y demás, en los que al final pues, lo que se presenta es un documento de síntesis, una traducción, ¿no? de este contexto científico que yo, por ejemplo, si le diera a mi hermano uno de mis artículos, pues lo liaría, haría un rollo y me pegaría con él y diría, ¿qué me estás contando, Enrique? Eso yo no lo entiendo. La pregunta es un poco si en Doñana se está haciendo algo con vista a los ganaderos para tener algo parecido a lo que se ha hecho ya en la zona de Francia, en la que se ha generado un documento que los propios ganaderos puedan ver, analizar y implementar a lo que son sus explotaciones. Yo no lo tengo claro, pero me gustaría saberlo. Si hay algo hecho, simplemente estáis en la fase de detectar las relaciones causa-efecto de la aplicación de este tipo de compuestos. Bueno, también está Chan, ¿no? que participa en la gestión del parque. Y quizá también una pregunta más apropiada. Sí, bueno, esta jornada no es un documento, pero sí, ya es la segunda jornada, ya hicimos otra, no recuerdo bien si fue el 16, el 17. Lo que trata es de difundir, digamos,
tengamos el conocimiento a través de expertos para tratar de racionalizar el uso de antiparasitarios. Por ejemplo, no tenemos como está publicado en Francia, aquí no tenemos ese documento, pero bueno, yo a mí me parece que cuando nos planteamos la primera vez el organizar las jornadas, porque José Ramón Verdú, sus publicaciones nos alertó del problema, yo cuando organicé esto lo hice pensando en difundirlo fundamentalmente en los veterinarios. Aquí el papel fundamental son los ganaderos, por supuesto, pero quien receta la ivermectina es el veterinario, y el que tiene que tener conocimiento es el veterinario, y el que tiene que, como nos han expuesto aquí, no sé si alguno tenía que contestar, el que de alguna manera lo que nos han expuesto de conocer la gravedad de los parásitos, de hacer, lo deben de hacer los veterinarios, que son los que tienen los conocimientos. Y eso para mí es lo vital. Hoy tenemos aquí, antes hablé de la hoja de la sierra, de la hoja, también está la hoja del monte, la hoja de Doñana, en fin. Yo me parece que aquí el papel para alterar el uso de este tipo de productos se tiene que hacer a través de la concienciación de los veterinarios que trabajan como los ganaderos, porque ellos son los que... pero bueno, apuntaremos en el debe un documento de esas características para simplificar todo el asunto. Una parte del trabajo lo estamos abordando ahora con un proyecto que tenemos muy reciente, que concurrimos a una convocatoria que hubo durante 2 años. De alguna manera todo el conocimiento que habíamos generado con anterioridad, hacer algo que fuera útil, ¿no? Y estamos pensando en elaborar un documento que permitiera, por ejemplo, a los ganaderos hacer una propia evaluación del estado de sus pastos, para poder determinar hasta qué punto pues tienen que tuviera una especie de cartilla o de herramienta para poder hacer el diagnóstico y en función de cómo ven, puedan hacer incluso un propio seguimiento de sus propios pastizales. Una vez que implementan el plan B frente al que están haciendo actualmente, sí pueden ellos mismos ir autoevaluando hasta qué punto la situación puede mejorar. Desde luego que acompañados en todo momento por el veterinario. Esas fichas que han de estar adaptadas a la forma de cada lugar, porque como os contamos en cada sitio va a haber una comunidad autónoma distinta, pues bueno, para elaborarlas habrá que hacer una primera evaluación de la situación de partida, que es lo que hay. Gracias a los conocimientos que tiene el equipo se puede incluso predecir lo que falta, lo que pueda haber, como hemos detectado en diferentes lugares que están faltando comunidades que tienen funciones importantes. Y ellos mismos puedan hacer el seguimiento, algo que sea muy sencillo, unas fichas muy fáciles que les permita hacer el seguimiento. Y las fichas llevarán también algún tipo de recomendaciones al respecto de cuestiones prácticas, ¿no? Pero esas van a tener que estar hechas adaptadas a cada contexto, para que ellos tengan la forma de reconocer el estado en cada lugar. Sí, es que de hecho el contexto es diferente en cada explotación ganadera, porque cada explotación es diferente, la forma de manejo es diferente, los recursos que tienen son diferentes, el territorio, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que el veterinario haga una gestión integral, o sea, un asesoramiento integral con la ganadería, porque va a depender mucho de la situación particular. O sea, yo, por ejemplo, las medidas que he contado son súper generales y si hay algún ganadero aquí habrá dicho, pues a lo mejor es así, pero esa otra medida no la puedo aplicar, ¿no? Entonces, hay que adaptar la medida a cada situación particular y el veterinario es el que tiene que tener el conocimiento de qué parásitos son los que hay en cada explotación y cuáles pueden ser un problema y en función del ciclo biológico de ese parásito tomar unas medidas. Entonces, está muy bien hacer unas recomendaciones generales y poner esa información a disposición de los ganaderos, porque hay unas cosas básicas que le van a venir bien a todo el mundo, pero aún así es importante que se tenga conocimiento de cada situación particular. Una cosita, una puntualización. Bueno, efectivamente, de hecho yo creo que la charla del profesor Romaret ha sido evidente, ejemplos distintos en zonas distintas de Francia, primeras, y por supuesto estrategias no exactamente las mismas, se adaptan a cada medio con su historia, con su situación.
Y por lo que ha dicho Rocío, si alguien tiene alguna duda de en qué consiste el proyecto, aprovecho para decirles que tienen ahí unos trípticos que hemos preparado el proceso para dos cosas: presentar un poco la problemática general del uso no racional de los antiparasitarios y el proyecto que estábamos comentando, del Green Cattle, un poco pues, para que conozcan estos objetivos que ha comentado muy bien Rocío, de que uno de ellos es elaborar una serie de, llamémosle si quiere, manual de buenas prácticas ganaderas, pero sí, adaptadas a cada región de la península. Entonces, bueno, era un poco para dar un poquito de información. Elisa, Sí. ¿qué producto menos lesivo es el que tienen que utilizar los veterinarios y los ganaderos? Pues depende, porque cada parásito es sensible a una molécula o a otra. No podemos decir, vale, vamos a sustituir la ivermectina por el fenbendazol, ¿no? Porque a lo mejor el problema que tú tienes no lo puedes resolver con fenbendazol. No hay un sustitutivo así de sencillo, ojalá fuera así de sencillo, pero la fitoterapia es un ámbito muy interesante a estudiar, que aquí en el público tenemos a una persona que sabe mucho del tema y que ahora a lo mejor le apetece intervenir y comentar un poco, pero si fuera así de sencillo de sustituir una molécula por otra, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Es más complejo que eso. Por eso hay que estudiar cada situación y diseñar unas medidas particulares en cada caso. Sí. Una pregunta. No sé. Lo primero, daros la enhorabuena porque me ha parecido muy interesante vuestras exposiciones, pero hay cosas que... Preséntate, por favor. Me llamo José. Ha habido momentos de la exposición que me han gustado mucho y algunas ideas que simplemente me han chocado. Entonces quería hacer incluso 3 preguntas y decir lo que me ha chocado desde mi punto de vista, simplemente a lo mejor por desconocimiento. Entonces, el tema que habéis nombrado muy recurrentemente sobre aplicar la misma molécula me choca, por ejemplo, con las recomendaciones propias de la etiqueta o las recomendaciones que podría dar un veterinario experto. Incluso con el productor de la molécula. Tampoco me interesa que se cree resistencias tan rápidamente. Otro tema que me ha chocado es el número de tratamientos y el plazo de seguridad sobre los efectos de los coprófagos. Habéis dicho que tiene un plazo de 21 días normalmente y que hace una aplicación o 2 anuales, si es que a veces la hace. Y otro tema también, el manejo junto con la fauna silvestre, que a veces es complicado el manejo en extensivo y también lidiar con la fauna silvestre. Entonces, mis preguntas es, bueno, he echado un poco en falta, a lo mejor dando por hecho que estos antiparásitos se utilizan porque se tienen que utilizar o porque hasta ahora interesa. He echado en falta un protocolo antiparasitario, quizás, teniendo en cuenta una rotación de materias activas o moléculas menos ecotóxicas, una estrategia de aplicación teniendo en cuenta el momento del tratamiento y la curva de degradación de la molécula, cosa que he echado en falta también el tema de, a lo mejor, el momento es un buen momento, no sé, antes de una época de lluvias, porque ayuda a degradar más la molécula. No lo sé, ¿vale? Teniendo en cuenta el plazo de seguridad de 21 días. Y luego, con respecto a la ivermectina, actúa también como fungicida y bactericida, que ayuda a degradar estas cacas. Tiene ese efecto también de bactericida o fungicida. Y por último, han tenido en cuenta la fauna silvestre a nivel de parásitos intestinales. Y ya está. O sea, que es bastante. Vale, sí, vamos por partes, no sé si me voy a acordar de todo. A ver, por un lado, en la etiqueta viene, en las fichas técnicas de los medicamentos biocidas, viene ya señalado que el uso rutinario y repetido de la misma molécula produce resistencia, ¿vale? Que no se recomienda, que se recomienda rotar moléculas, ¿vale? Porque es un problema que se conoce, ¿no? Luego, a ver, puedes decir la siguiente pregunta porque hay unas cuantas en el acuerdo de cuál era el siguiente. Bueno, el tema de un protocolo antiparasitario lo habéis planteado, ya que
Claro, a ver. ¿O para evitar esta resistencia de...? Es que es lo que venimos hablando, que si fuera sencillo, pero es que hay que adaptarlo a la situación, por eso, o sea, que el ganadero tiene que contar con un buen veterinario. Tiene que tener un buen veterinario, un ganadero, para hacer las cosas bien, porque igual que nosotros necesitamos un médico para poder... No nos podemos curar sin... ¿no? El veterinario es esencial para el ganadero, para que mantenga una producción estable, sana, ¿no? Y el veterinario tiene que hacer bien su trabajo en el sentido de que tiene que conocer cuáles son las enfermedades que tienen los ganados, no puede aplicar un tratamiento matando moscas a cañonazos, que es lo que se suele decir. Ya al principio lo estaría haciendo mal, porque está dando siempre la misma materia activa. Sí, es una mala costumbre. La etiqueta te está recomendando que lo hagas. Efectivamente. Yo quisiera hacer una aportación. Sí, adelante. Yo soy Álvaro, soy veterinario. Yo creo que en realidad ellos sí han dado el protocolo y Elisa creo que ha dado el protocolo. Lo que pasa es que tenemos instaurado una forma de trabajo muy acondicionada al uso de medicamentos de síntesis, ¿no? Los protocolos que tengo que poner cuando me pasa esto. Y realmente eso es una simplificación de la ciencia médica, en este caso de la medicina veterinaria. Es una simplificación. Hasta hace 80 años o 100 años, y un poco más hacia atrás, cuando no había esta vorágine de miles de moléculas o cientos de moléculas de síntesis que se podían utilizar, que viene toda la industria química, ¿no? Y de las guerras mundiales, y una industria un poco larga de desarrollar. En realidad el protocolo se basaba en observar a tus animales, el comportamiento que tenían y los animales que existían en tus pastos y cómo tus pastos este año tenían más carretón o menos carretón, que es algo que cuando pasa y es muy evidente se dice, oye mira, este año hay mucho carretón, ¿no? O este año hay mucha avena silvestre, mucha avena local. Ese tipo de prácticas es las que Elisa estaba comentando. El protocolo no es si no pongo esto, ¿qué otra cosa pongo? Es que el protocolo es que tengo que cambiar mi forma de pensar y de actuar. ¿Y cómo cambio esa forma de pensar? Pues si lo primero para hacer eso es venir a una charla como esta, donde están diciendo que no por defecto tengo que aplicar una cosa. Si el protocolo es primero voy a coger muestras de heces, ¿no? Y voy a mirar qué es lo que tengo. Ese es el primer paso del protocolo, ya nos lo ha dicho. Voy a coger heces, las miro y según lo que encuentre, así decidiré qué tengo que hacer. Yo no sé mirar heces, no tengo microscopio, pues para eso habrá un veterinario, habrá un laboratorio que también es un veterinario. Pues nosotros cogemos rutinariamente heces, las enviamos a nuestra ganadería, llevamos ahí en gestión, Elisa lo sabe porque hablamos mucho, las miramos en laboratorio, las miramos con el microscopio y según lo que vemos decidimos si se hay que tratar o no. Y según, además, fijaros, según lo que haya, decidiremos qué dosis. Porque la dosis influye mucho, como comentaba antes José Ramón. Si me está hablando de que con 30 picogramos o microgramos hay efectos, cuando yo voy a descartar mis animales, ¿qué cantidad utilizo? La que me dice el prospecto, porque el prospecto te da un rango, los kilogramos de peso vivo, tú utilizas la dosis baja, la media o la alta. Ahí ya estamos afinando mucho. Entonces, lo primero y básico del protocolo, como estaba diciendo Elisa, yo coincido con ella totalmente. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Y según lo que tengamos, decidiremos. Todos sabemos mirar en los pastos si hay escarabajos peloteros, no conocemos todas las especies, pero los escarabajos canarios estos son súper identificados, no sé cómo llamarlo, que se ven muy fácil que son, ¿no? Sí, reconocibles. Son reconocibles, eso, son muy reconocibles, ¿no? Entonces, aprender a observar y dedicar tiempo a ver cómo está el ganado. Si el pelo está de una manera o de otra, si las heces son más sólidas o menos, si la más o menos en el pasto, ahí le están dando indicadores. Yo creo que ese protocolo sí se estaba trabajando y lo que hay es que, bueno, que pararse a cambiar la rutina de trabajo. Que es cuando llega el lanzamiento, tengo que hacer esto, vacuno, desparasito, saco sangre, lo hago todo el mismo día, cuando eso realmente sabemos que no funciona bien. Yo también creo que es una pregunta interesante que me hice yo también en su momento, creo que era preguntabas algo sobre la fauna silvestre. Y yo, cuando estábamos en los pastos de montaña, también me pregunté un poco lo mismo. Y en aquel momento, yo claro que no sé exactamente, pero yo dije, como en aquel momento que lo pensé, en el caso del Rebeco recogí, por ejemplo, muestras de heces para ver las personas que teníamos al vacuno, que los subimos al verano en pasto, y lo mandamos compañeros de Madrid que eran especialistas en ese tema de los parásitos.
que tenía una diversidad de parásitos, pero niveles muy bajos. Probablemente porque los propios grecos, la población allí está bastante bien y tiene un sistema inmune bastante potente. Entonces, en aquel momento sí que para el rebeco, por ejemplo, tenían esto, una diversidad de parásitos, pero unas tasas bastante bajas. Y hace poco, un poco en zonas más bajas, sí que miré algunas muestras de temas de menal, porque a veces también estaban en los lugares donde estaba también el vacuno. Y tampoco tengo datos de 50.000 sitios más o menos, pero no tenían unas cargas muy altas. Pero esa pregunta también me la hice, pues si podía haber traslas en zonas de Este, a la tal, y pasaba esto, que tenían diversidad de parásitos, pero en tasas bajas. Que puede haber casos en los que a lo mejor la zona silvestre tenga cargas muy altas, donde pudiera haber transferencia y tal, no hay no tengo tanto decirte, pero yo esa pregunta me la hice y te puedo contar lo que yo en aquel momento vi. Sí, en Sierra Nevada, por ejemplo, las cabras monteses son súper abundantes y tienen un problema con la sarna, que en algunos casos se la transmiten a las cabras y es un problema. Y de hecho, bueno, se está intentando gestionar desde la oficina del Parque Nacional, se están haciendo estudios, porque bueno, al final los parásitos están en el ambiente y los hospedadores que son fauna silvestre, pues los mantienen en el ambiente, pero no podemos eliminarlos, es algo que tenemos que aprender a controlar de una manera u de otra. Y bueno, pues por ejemplo, favoreciendo en general la salud de la piel de nuestros animales, vamos a evitar que la sarna sea un problema, ¿no? O sea, vamos a tener que controlar sobre todo pues lo que podemos manejar, ¿no? Proporcionarle a nuestros animales unas condiciones de bienestar y unas condiciones de alimentación y unas condiciones de manejo que favorezcan su salud. Aunque existan en el ambiente cosas que nos favorecen o que nos perjudican. Hay que tenerlas en cuenta. Yo quería comentar una cosa. Bueno, en línea con lo que decía Álvaro, efectivamente, el tema es que a veces no es que confundamos el término, que lo utilizamos de manera distinta. El tema preventivo, el concepto preventivo, que estamos un poco nosotros intentando inculcar o comentar, es prevenir el uso de los antiparasitarios. Y nosotros tenemos experiencia ya de hace ya 2 o 3 años en Asturias, en Pirineos, donde haciendo análisis coproparasitológicos previos en distintas épocas del año, la mayoría de las veces nos damos cuenta que los animales no tienen carga parasitaria para tratar. Y eso es un dato importante porque en estos casos no se está haciendo un análisis individual, o sea, se hace una selección al azar del rebaño, del grupo familiar, y con eso es suficiente para tomar una decisión. Si hubiera una carga parasital, claro, se puede desparasitar, ya se vería cómo, que eso es otro tema que por supuesto, como ha dicho Elisa, pues hay que ver cómo se hace, pero que repito, en muchos casos los análisis coproparasitológicos es una medida preventiva en el concepto de evitar el uso de antiparasitarios. Y tenemos que olvidar que el otro uso preventivo que hacemos, que es erróneo, porque los antiparasitarios no son preventivos, no son vacunas, entonces usamos de manera rutinaria, de manera no racional, algunos antiparasitarios que funcionan un periodo de tiempo. Y después de ese periodo de tiempo dejan de funcionar. Y entonces ahora hilo con un poco una de las otras preguntas, de las tantas preguntas que hacía nuestro compañero, que era el tema también, bueno, había 2 cosas. Una era el de los 21 días, ¿no? Es con esas tasas de eliminación, que son muy variables según la molécula. Hay moléculas que se degradan en 24 horas, 48 horas, pero la ivermectina, por ejemplo, sí tiene altas, va a depender mucho del clima, de otras cuestiones, porque la ivermectina solamente se desnaturaliza por la reacción solar. Y era un poco, ya no tanto por el tiempo, que eso es otro debate. Claro, y por eso, claro, tú has comentado lo del agua. Es que da la casualidad que la ivermectina no se degrada con el agua, solamente con la reacción solar. Entonces, como decíamos, es una molécula que en el suelo, mientras muere la radiación solar, y si es una boñiga modificada, va al suelo, va al agua y permanece hasta... Bueno, hay trabajos publicados de detección de ivermectina en suelo más después de casi 1 año. Por lo tanto, es una molécula muy persistente, perdura mucho en el tiempo. Pero a tu pregunta, claro, tendría que ver cada molécula por su lado. Nosotros tenemos que hacer más analíticas, ¿no? Pero una de las preguntas que también nos hacíamos era realmente qué tasas de parásitos
te lo contaba amigos que tiene que ver con la biología de los bichos, pues donde haya zonas más húmedas, como ya hemos visto aquí, pues hay zonas con más riesgo, y otras zonas que tienen otras características, pues tienen menos riesgo. Y hemos encontrado datos variables. En algunas zonas, antes de bajar de los puertos, por ejemplo, las tasas que tenían eran muy bajas. En otros lugares sí que había niveles más altos, están en otras zonas más húmedas, etc. Que no es homogéneo y que precisamente sí que merece la pena, que no son tan costosos los análisis topológicos. En el caso del rebaño hay que hacerlos a lo mejor a todos los animales, con un porcentaje de ellos, etc., para hacerte un poco la idea de por dónde andan los tíos, o lo ideal sería que estuvieran integrados, por ejemplo, en aneses o lo que fuera, que ellos fueran rutinarios y que apoyen incluso a la ganadería para que tengan acompañado el veterinario, pues es una idea. Lo mismo que la tiene y otro tipo de enfermedades que se siguen de forma rutinaria, porque esto no es caro, los análisis no son baratos, pero tampoco son de caro. Y puede llegar a algún tipo de acuerdo económico para que tenga un precio más asequible, para saber un poco de qué punto está. Porque yo sí que lo que he visto hasta ahora es que bajan de formas muy diversas, pero hay casos en los que bajan después de todo el verano, por ejemplo, allí, y no tienen cargas bajas. También les hemos mirado antes de que salieran a los puertos, siguiendo algunas ganaderías concretas, antes de salir a las cuadras, por ejemplo, la invernada, después de la invernada. Un poco ir entendiendo por dónde están las diferentes zonas y cómo están funcionando, y ser un poco estratégicos y quirúrgicos, incluso ahorrar ese coste, asociar los tratamientos que necesitan. Pero que, claro, tiene que ir detrás un análisis para saber realmente qué es lo que está pasando en la explotación. Paco Moreno, de la Sierra de aquí de la Selva. Una pregunta: ¿habéis hecho algún tipo de análisis de la S de las vacas o de los bichitos aquí en Andalucía, no en el norte, de la carga parasitaria? Solamente en Doñana. ¿Cómo andamos de endoparásitos, me refiero? Sí, te puedo dar datos. Por ejemplo, muy curioso porque si vamos a los rebaños, a la ganadería que hay dentro de la reserva, que la que más hemos estudiado, la carga de parásitos es alta, es elevada dentro de los límites, ¿no? Sin embargo, el sistema inmune de los animales es magnífico. Es un poco, en línea un poco con lo que decía Elisa, es que a veces no es tan malo tener una carga de parásitos mediana o media, o sea, que no sea una carga alta, siempre y cuando haya un equilibrio con el sistema inmune. De hecho, hay un trabajo publicado, no recuerdo ahora en qué año, un estudio que trataba eso, la carga de parásitos dentro de la Reserva Biológica de Doñana respecto a la salud estaba enfocado a caballos. Y ahí se veía claramente que sí, había una carga parasitaria. Nosotros hicimos un análisis hace un par de años e encontramos una carga parasitaria moderada, pero no había ningún problema patológico, es decir, que los animales eran enfermos o se eran débiles, no había ningún problema. En la sierra, todo el mundo pincha ivermectina, yo diría que el 90%, pero solo porque hay garrapata. Es decir, nadie jamás ha hecho un análisis de eso nunca. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Garrapata, evidentemente, ahora mismo ya va y están las vacas llenas. Se utiliza ivermectina solo porque hay garrapata. No hay otra, y llevamos 15 o 20 años usándola, no sé más o menos. Por eso quería saber qué carga de parásitos tiene, si están mal los animales o no. Bueno, yo insisto, habría que hacerlo en cada localidad en concreto porque cada situación es muy distinta. Yo creo que ya mejor que se tienen más. Sí, después trabajamos en Claro, tú estás hablando de zona húmeda. No Sí, sí. Debería de ser húmedo, pero ya llevamos 6 años que de húmedo tiene poco. No sé cómo está en lo interior, en la carga parasitaria de los animales domésticos. Álvaro trabaja por esta zona, sí. Claro, bueno, yo vivo en la cena de unos meses, pero nosotros estamos haciendo unos controles en Cádiz, en la zona de los azules. Sí. Demasiada información voy a dar para lo que quería decir, si me hay que referir. Lo que pasa es que en el canal que estamos haciendo, me voy a copiar esa información de Juan, son rumiantes. Los canales que hacen los controles son ganados que están utilizando ivermectina de forma rutinaria y que hace años, y las cargas parasitarias de nematodos y cocidios, plasmatodos, no sé, son altísimas. O sea, no están funcionando y no se han ni enterado. No se habían ni enterado. Porque lo usan para la garrapata, básicamente. Lo usan para desparasitar. Sí, es decir, para todos los productos. Lo ponen por rutina, además, en este caso en concreto, ivermectina hay una restricción en animales de solución de cera y hasta 6 meses se la reserva para los humanos. Sí, yo hablo siempre de animales de carne. Sí. Bueno, ahí hay poca ganadería arriba de eso, ¿no? Pero bueno,
muy desconocido, muy desconocido. Y es un dato que es todavía más desconocido, que yo no sé si vosotros tendréis algún tipo de conocimiento de algo que hayáis leído, y es que si la ivermectina, si cuando se inicia un animal, esa leche no se puede destinar al consumo humano al menos durante 6 meses, el periodo de secado de un año puede estar entre 1 mes y 2 meses, vamos a dejarlo ahí abierto. Si esa leche se la doy al ternero y ese ternero después va al cebadero, ¿ese carne va a llevar residuos de ivermectina o...? La carne tiene 40 días, me parece, ¿no? Sí, pero cuando el ternero no es pinchado, sino que se alimenta de la leche de una madre que ha sido pinchada con ivermectina. Esa leche lleva ivermectina, porque por eso no se puede destinar para hacer queso, puede residuo. ¿Ese residuo de ivermectina pasa a la carne del ternero, se degrada en el rumen? Yo no tengo datos, pero seguro que se transfiere, y no es o sea, no es uno de los datos que aparecen en las fichas de seguridad de los medicamentos para hacer los tiempos de espera. O sea, que es un dato que no está... No se sabe. Sí, claro. Y no sé si queremos saber. No, pero a ver, es una molécula lipofílica. En el momento que entra en el tracto sanguíneo, se distribuye por el cuerpo, termina el tejido adiposo, se almacena ahí y después se va liberando poco a poco. Ese es muy generalizado, muy rápido. Quería hacer una pregunta, muy rápida mi pregunta, no sé si vamos bien de tiempo. Sí, sí. Una pregunta, o sea, que depende de vuestra opinión si tenéis conocimiento sobre esto, porque no es una pregunta compleja, sobre todo por la jerarquía de espina. Cuando las heces se ven esterilizadas, ¿no? Y los escarabajos no tienen atención por ellas porque se vuelven zombies o desaparecen, etcétera, etcétera, se momifican. Esas heces, parte de lo que ocurre es que no se produce su ciclo biológico natural, que sería incorporarse en el suelo. Yo le presupongo que eso tiene una pérdida de la fertilidad de la tierra, que se convierte en suelo inerte y deja de ser tierra. Yo no sé si eso tenéis que opinión tenéis sobre eso, si saben cosas sobre esto. Y aprovecho eso afecta para... mucho al tema de praderas polifíticas, de monocultivo, o sea, es como que está todo metido en la misma vorágine, ¿no? Y aparte aprovecharé para apuntar a lo que me comentaba Jean-Pierre para reforzar un poco la idea. A ver si lógicamente, que no pensemos que haya un mal ciclo, vamos a decirlo así, ciclo de nutrientes, o sea, una mala degradación de los excrementos, claro que provoca cambios en la biología del suelo. Para empezar, hay una nitrificación en superficie. Y depende de cómo sea el suelo, si es más poroso o menos poroso. Aquí en Doñana, por ejemplo, se produce una nitrificación en superficie que favorece a las plantas nitrófilas y bueno, ya se integrar. En regiones como en Picos de Europa hemos detectado cosas, no sé si peores o mejores, pero distintas. Y es que se produce la misma nitrificación, pero como ahí el suelo no es tan permeable, si hay capas arcillosas, se produce una cosa muy curiosa, es que el pasto, o sea, el suelo, no es el pasto en sí, el suelo, aunque no haya excremento, está produciendo emisión de metano. Porque las bacterias quedan vivas y en cuanto haya la humedad, pues se proliferan y empiezan a emitir metano. Tenemos medidas de metano en pasto, cosa que es bastante difícil de entender. Entonces, eso es el problema ecológico de diversidad que estamos hablando. Pero es que ya me ha contado algo muy interesante, es que hay que también enfocarlo desde el punto de vista económico a nivel global. Solamente doy un dato. En el Reino Unido se ha calculado más o menos la pérdida, en libras, voy a pasar a euros, al año por tener una ganadería convencional con uso de antiparasitarios. Por lo tanto, sin escarabajos. Son alrededor de unos 400 millones de euros al año. Entonces, en ganado ecológico también hay pérdidas, porque ha habido ya un problema de biodiversidad, que son alrededor de unos 15 millones. Es decir, que eso también hay que dar un valor, que los servicios ecosistémicos que están desempeñando estos escarabajos, digo escarabajos, pero lógicamente es toda la cadena trófica, todos la fauna coprófaga y coprófila que está asociada, cumplen los servicios ecosistémicos de manera gratuita. O sea, que quede claro, ellos lo desempeñan porque es su biología, evolutivamente se han adaptado a ello y, bueno, si nosotros tuviéramos que recuperar ese servicio ecosistémico, nos costaría, como estoy diciendo, muchos millones de euros al año. Y pongo el ejemplo solo, no anecdótico, todo lo contrario, es un caso histórico de Australia. En Australia, cuando se introduce el ganado ovino y vacuno, a los pocos años tiene un problema dramático, económicamente hablando. Los pastos se llenan de excrementos. ¿Por qué?
Porque no hay escarabajos coprófagos adaptados a degradar los excrementos del ganado europeo. Sí, hay escarabajos, pero se alimentan de los excrementos de los marsupiales, que no tienen nada que ver ni en forma, tamaño, color, olor, ni textura. Suena un poco escatológico a estas horas, pero es así. ¿Qué quiero decir con ello? Que para ahora mismo, Jacquet trabaja directamente con el Tesoro de Australia, hace ya muchos años, y lo que han hecho desde los años 70, desde los años 60 ha sido introducir especies de escarabajos de origen del sur de Europa, o sea, por ejemplo, del sur de la península ibérica, del norte de Marruecos, con todo un protocolo de saneamiento, de esterilización muy seguro. Y ahora mismo en Australia hay más de 40 especies, ¿puede ser? Sí, actualmente hay 40 especies del sur de África y de la cuenca mediterránea. Pero el dinero para la introducción de estas especies está muy alto, porque los ganaderos pagan para la introducción 30 millones de ganado. Pagan $1 australiano, que es $1,5 por año durante 20 años. Es mucho. Solamente para haber un funcionamiento que es correcto. Y actualmente trabajo con los australianos por la introducción de 3 otras especies, 20 millones de dólares. Actualmente en Europa, en otras partes del mundo, los escarabajos son gratuitos. Trabajan gratuitamente. Si el uso de los medicamentos continúa sin control, el nivel de las poblaciones de escarabajos van a decrecer. El número de bonigas no destruidas va a crecer. Y en Australia, por ejemplo, una boniga sin escarabajos ocupa el suelo durante hasta 7 años. 7 años. Un boniga seca es hierba. No hay hierba. Es muy importante. Y por la Australia, cada año, una boniga, una otra, 1 millón de hectáreas por año. Es un problema económico muy importante. Y los ganaderos de Australia pagan para introducir los insectos. Y actualmente, como han pagado, se usan con precaución el uso de los veterinarios. Porque si matan los insectos que han pagado para introducirlos. Sí, aquí el caso exactamente igual, y además se traduce en cuestiones económicas que la fresa. La fresa, los agricultores pues echan muchos pesticidas, últimamente los apicultores se prestaban a llevar sus colmenas allí, pero también le mataban las abejas.
Lo que ocurre, la falta de polinizadores deformaba las frutas. Las frutas deformadas no se agarraban, no tienen salida de venta y al final han tenido que comprar las cajas de abejorro para que les polinice, con lo cual es un coste añadido tremendo en el arroz. Me contaba Manolo Pano, el gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, que toda la vida se ha jubilado recientemente, y me decía, hasta que no ha llegado a la agricultura integral, no nos hemos dado cuenta el dinero en parasitarios, en pesticidas que hemos estado despilfarrando. ¿Por qué? Porque aparecía una polilla que se comía en un arroz y ellos pues lanzaban 40.000 hectáreas de pesticidas. Aparecía otra polilla, otro tratamiento, 40.000 hectáreas. Con la agricultura integrada, eso no lo explicaba él. Integrada, pues lo que hicieron es contratar a las 40.000 hectáreas a 150 peritos agrícolas que hacían un seguimiento de superficie y localizaban rápidamente el problema que tenían, el que fuera. Localizaban y luego por seguridad le daban 5 hectáreas alrededor, pero lo que trataban eran 5 hectáreas. Él me decía que en los últimos 5 años que habían estado con la integrada se habían una burrada de millones de verduras. Y toda la vida habían estado pues fumigando 40.000 hectáreas que al final acaba en Doñana. En fin, ejemplos hay muchísimos al respecto. Y yo creo que la gente entiende mucho mejor las cuestiones traducidas a la economía. Una última pregunta a Rocío. Bueno, biodiversidad y ganadería tradicional. Tenemos un elemento, por lo menos en las montañas, en pico, pues eso, el cambio global, el cambio de vegetación de sur a norte y el cambio de todo, cómo está afectando eso a la relación biodiversidad y ganadería tradicional. Sí, en la zona de la montaña se confluyen un montón de factores. Por una parte es verdad que hay un ascenso de la fauna de alguna manera, pues, por efecto del cambio climático, y sí que hay estudios que lo avalan, y las expectativas que hay también del futuro. Y luego otra serie, casi hablando más que del cambio climático, en la área del cambio global, porque vamos allá del cambio climático, ha sido el cambio de los sistemas de producción y del manejo de los propios animales dentro de los propios puertos, que ya es distinto a como antes decía, y por eso quisimos ver un poco cómo había evolucionado. Por ejemplo, aquí donde os puse las imágenes de este espacio protegido, buscamos a los últimos pastores trashumantes que llevaban 2.500 cabezas de bovino caprino. Los últimos fueron los años finales de los 80 y venían del otro lado, justo del otro lado de la cordillera de León. Y les preguntamos muchas cosas de cómo lo hacían, dónde ponían a los animales en el puerto y cómo hacía la gestión de los puertos. Es muy diferente a la que se hace hoy en día. Y entre las preguntas que les hicimos también era de cómo hacían con el tema de sanitarios, si tenían problemas o no, si tal. En aquel momento, la verdad que ellos no reconocían que tuvieran grandes problemas. Algunos animales puntualmente se enfermaban, como los santos, etcétera, pero no detectaban grandes problemas. Hacían una especie de movimientos circulares a lo largo de las zonas de los puertos, les preguntamos cómo se relacionaban con los pastores de la zona, había una distribución de los animales, en los puertos que es diferente a la que hay hoy en día. Ahora mismo los animales están en algunos lugares abandonados directamente porque son zonas inaccesibles, etcétera, y concentrados en algunos puntos más accesibles con ciertas características. Y eso tiene riesgos sanitarios, de esto que estamos hablando, de temas de transmisión sexual de los animales también todavía no tan animal, etcétera. Entonces los puertos han cambiado mucho, la gente hace lo que puede, puede sobrevivir, los ganaderos que quieran lo hacen como mejor pueden, pero es verdad que la concentración de los animales en ciertos puntos tiene unos ciertos riesgos. No es el mismo en todos los lugares, como hemos dicho, dependiendo de las características de cada puerto, tiene una problemática, si tiene más agua cerca o si tiene unas historias u otras. Pero los animales no se colocan en los puertos donde con la distribución de la fauna se han tenido que adaptar como han podido a las nuevas circunstancias y tienen que sobrellevar también las consecuencias que tiene el cambio climático. Y sí que
Muchas gracias. David. Bueno, ahí está la cosa de la reserva. Entiendo que la medicina ya está, no sé si prohibida, pero controlada esta natural desde hace 4 años. Lo que dice la normativa es que está prohibido el uso de productos lesivos para la fauna, pero no pone ningún nombre de que la ivermectina esté prohibida, pues entre otras cosas yo creo que colisionaría con la legalidad del producto. En el PRU no dice que esté prohibido la ivermectina, lo que dice es productos que hacen daño a la fauna. Pues sí. Bueno, se ha hecho insistencia, ¿no? Sí. Por parte del espacio natural, correctamente en la ¿habéis notado una mejoría en las poblaciones de cuprojos en las fincas? ¿Todavía es pronto? De hecho, tenemos ahora pendiente para el próximo año hacer un muestreo para ver un poquito el comportamiento de la fauna en degradación de excremento para corroborar que la cosa no va bien. Pero es por un fenómeno que ocurre dentro de todo el espacio natural del ambiente. Tú de la reserva, te trabajas en la reserva, lo conoces muy bien. Ahí no se usa ivermectina, pero no significa que por no usar ivermectina estén salvados. Lo voy a explicar. Hay un problema de fuentes en nivel. Si la reserva no usa, las poblaciones que están ahí, que se alimentan de excrementos del ganado sin ivermectina, pues no tienen ningún problema, desde el punto de vista de ecotoxicidad. Ahora, si la matriz del paisaje, en otras palabras, si las fincas colindantes sí usan ivermectina, al final es verdad que el descenso poblacional, yo presumo, que hemos visto ya algunos indicios, va a ser mucho más lento que en otras zonas. Pero yo por lo que estoy viendo en los últimos años, porque cuando hemos hecho el estudio con un protocolo bien estandarizado, sí hemos visto descensos o no tanta actividad de escarabajos como veíamos antes. Yo creo que es por un fenómeno, no porque la reserva haya pasado algo malo, que se haya cambiado no sé, las características del medio o que haya habido algo, no, es que las poblaciones circundantes se están disminuyendo enormemente. Yo los escarabajos que veía hace 5 o 6 años, la cantidad, digo, en cuanto a poblaciones ya no tanto. De hecho, ahora cada vez que intento, bueno, ayer mismo estuvimos dando una vuelta y para ver grandes poblaciones, excrementos con números importantes de escarabelos cicatricosos, que es una de las especies más abundantes y más grandes, ese pelotero que veis, o que vemos por aquí tan abundante, ahora cuesta mucho. Pero bueno, por un poco contextualizar en la problemática del espacio. O sea, no sirve tampoco que lo hagan unos, me refiero que dejemos de usar ivermectina unos pocos, si el resto lo está utilizando, porque al final el problema no se va a terminar. Va a haber un problema de efecto sumidor porque los escarabajos vuelan mucho, se dispersan muchísimo y en un día pueden volar 2 o 3 kilómetros sin ningún problema algunas especies. Por lo tanto, si aquí están libres de ivermectina, en 2 días están en un lugar donde están aplicando ivermectina y se pueden ver tristemente perjudicados. Entonces, es un problema que hay que contextualizar en el espacio, a nivel de paisaje, y por lo tanto, bueno, a tu pregunta, no te voy a decir a ciencia cierta porque falta hacer el muestreo estandarizado, pero yo creo que las observaciones de los últimos 3, 4, 5 años me están indicando que algo está pasando. Y creo que hay un problema de efectos fuentes sumidero por el problema de la ecotoxicidad en donde se sigue aplicando. Es un poco diferente a lo que el contexto nuestro, ¿no? Pero para saber si ha pasado algo o no, nosotros sí que teníamos, no sé si existe o no tristemente, referencia de lo que había antes, por eso decía lo de ir para atrás a mirar un poco de toda la historia, y sí que allí teníamos la suerte de que había habido una tesis doctoral en la que se había evaluado la zona cotorra hace un montón de tiempo. Entonces, para algunas zonas ya sabemos lo que había, y como se ha vuelto a mostrar, pues trabaja. Entonces, de hecho, hasta el punto de que la propia autora pensaba que estábamos confundiéndonos de la tecnología o que tal, y no, es que la realidad es que no está. Y pues, la desaparición de comunidades tiene sus consecuencias. Entonces, sí que es una realidad de que están desapareciendo y sí que eso tiene consecuencias. Ha sido un proceso como silencioso, pero ha sucedido. Y la recuperación va a ser también lenta, porque no se recupera
decía Santiago, ¿no? Pues parece que vale más tener que recurrir a medidas más drásticas y poder pues, aprovecharnos de las propias comunidades que tuvieron justo en esa línea. Se tarda mucho en recuperar. A lo mejor ahora tu pregunta tiene más, o sea, tiene una respuesta un poquito mejor, más completa por mi parte. Veremos qué pasa el año que viene, cuando hagamos el muestreo. Yo creo que vamos a tener datos bastante significativos, pero no sé si recordarán que antes comentaba que muchas de estas especies que hemos visto de escarabajos peloteros, os comentaba que pueden llegar a pedir, no todas, pero algunas ponen 2 huevos al año, 4, 6, las más prolíficas pueden llegar a poner 20, 30, pero son las más pequeñitas. En otras palabras, la recuperación poblacional de estas especies no es de un año a otro. Y eso a veces cambiamos esa perspectiva de que sí, estamos hablando de insectos, eso con dejarlos tranquilos, dejarle ivermectina un par de años se recupera la población. Desgraciadamente no es así, porque hay, ya os digo, sobre todo la especie más voluminosa, los escarabeus, que son estos roedores grandes, pueden poner 2, 4 huevos al año. Entonces, para recuperar una población que ha ido decayendo en los últimos 20, 30 años, la recuperación no va a ser en 2 o 3, 5. No sabemos con quién qué hace falta. Entonces, insisto, habrá que hacer un seguimiento, David, y habrá que ver si es verdad que cada vez más ganaderos toman esa decisión de eliminar el uso de ivermectina de una manera rutinaria, pues eso favorece la recuperación ya no solo de la reserva, sino en general, porque la reserva se ve afectada de manera indirecta. Y si encima añadimos lo que digo de esas tasas de reproducción tan bajas, pues habrá que tener un poco más de paciencia de lo que pensamos. Sí, yo creo que David se refiere un poco a que tenemos constancia que hay veterinarios que están utilizando otros productos menos agresivos que la ivermectina desde hace ya varios años, con lo cual alguna respuesta positiva debe de presentarse en un futuro. No, si son tan pocos reproductores será más tarde que pronto, pero que debería de haber un cambio en la dinámica de lo que ha estado sucediendo con la ivermectina generalizada. ¿Alguna cuestión más? Sí, una. Don Manuel Naranjo. Dos preguntas muy rápidas, que creo que tienen 2 respuestas muy rápidas. Una, ¿qué es una medida rutinaria? Es decir, ¿qué periodicidad y qué tiempo se considera rutinaria? Y luego la otra pregunta, ¿se han hecho muestras, análisis de las heces en la zona de marisma? Nada más. Y felicitar a la organización y felicitar a los ponentes. Lo de rutinaria, pues mira, normalmente, como mínimo, la mayoría de las ganaderías desparasitan mínimo una vez al año, que suele coincidir con el saneamiento, ¿no? Hay unos análisis que se hacen obligatoriamente, entonces ya que manejan a los animales y los meten en la manga de manejo para sacarle sangre, les pinchan ivermectina. Muy rápido, ¿no? Entonces no se hacen análisis antes para ver si... Entonces hay gente también que lo hace 2 veces al año, incluso más, pero normalmente suele ser 1 o 2 veces al año que se hace. Yo sé que aquí hace 3 años, pero no se hizo a dormir. A Equino sí que vino una catedrática de la Complutense experta en parásitos y estuvo haciendo análisis, pero recuerdo que la saca de la yegua fueron Equino, son de la marina. Perdón, no son muy bien. Y respecto a lo de preguntaba usted el tema de si se ha hecho análisis en los experimentos en la zona de marisma. Pero análisis, perdón, de las heces, pero a nivel de parásitos o... Que yo sepa, no, o sea, nosotros no. Claro, lo que comentaba él, ¿no? Sí, pero de caballo. Ah, vale. Es de Equino. Sí, sí. Vamos, desconozco, valor. ¿Hay algún trabajo de parásito? Lo que ya se han nombrado aquí, en la reserva hay una investigadora israelí a la carga de parásitos y era alta, como ha dicho José Ramón, pero estaban perfectas. Eso no provocaba enfermedades. Pero también de caballo, soy israelí de caballo. Sí, de caballo, de bovina no lo sé. Yo ya que me hago la palabra, pues no decía. Claro, por supuesto. No, que eso, que con
pues si se trazan, se desparasitan, se tiene tabulado, se tiene encerrado igual que los saneamientos, ¿no? Que son 3 días, pues se tiene ahí al ganado y ya está. Pero claro, si son 21 días, ya nos dimos cuenta que era imposible mantener los 21 días el ganado ahí. Entonces, bueno, yo creo que el escenario este en el que se está viendo que podría acabar todo esto, ¿no? Que ya pasa con Francia, que al final nos viéramos teniendo que introducir escarabajos peloteros en Doñana porque se han acabado, porque se ha llenado todo, que ya está ocurriendo, de hecho. Hay muchas especies nitrófilas que están proliferando. Todo eso ya se está viendo, ¿no? Todo eso es efecto de la disminución de clorofila. Entonces, al final creo que el tema este del uso racional va más por el que ya tenemos el modelo de la Camarga y de la reserva, que esto no sea un uso preventivo, ¿no? Que sea solo para el animal que lo necesite. Que también mi pregunta es, como están libres en el campo, ¿hay alguna manera, por ejemplo, es factible en los saneamientos, o sea, hacer el análisis de F individual? Eso creo que no, creo que lo que estamos hablando aquí es hacer unos análisis generales de cómo está en general y ahí pues extrapolar, porque es decir, el saneamiento es posible en Doñana, tal como se hace, que se cogen y se encierran 3 días para hacer la prueba de tuberculosis y tal. Ver si algún animal lo necesita porque tiene una alta carga de parásitos, pues tratar a ese animal y aislarlo, ¿no? Incluso sacarlo de Doñana y volverlo. Ya por cuestiones prácticas, que dependiendo del contexto, como estáis diciendo, varía mucho, ¿no? Claro, si por ejemplo se encierran los animales 3 días, pues a lo mejor en 3 días no da tiempo de coger heces, analizarla y tomar una decisión, pues a lo mejor hay que dejarlo encerrado 1 semana, ¿no? Pero podría hacerse, claro que podría hacerse y además, dependiendo de cuáles sean tus objetivos, si a lo mejor el animal tú lo ves sano, ¿sabes? Y no es un animal que vaya para producción. A lo mejor solo le tienes que hacer los análisis de parásitos a los animales que vean más delgados, que tengan diarrea o que tengan toses, ¿no? Que demuestren algún síntoma. Si son para producción animal, a lo mejor... O sea, se pueden hacer varias estrategias con el tema de los análisis coprológicos. Normalmente lo que se recomienda es que si en ganadería tú tienes un rebaño, pero tienes varios lotes, tienes las hembras reproductoras, tienes las hembras que se quedan de recría, tienes a los machos, tienes a los corderos, en el caso de ovejas. A cada grupo lo tienes que estudiar por separado, porque no tienen los mismos problemas un grupo que otro. Y entonces coges del total de los animales un 5 o 10%, ¿no? Y los puedes analizar todos juntos, o sea, dices, cojo todas las cacas de las madres y las junto. Pero sí que es interesante que si una tiene diarrea, la estudies por separado, ¿no? Los animales sanos los puedes mezclar para ver un poco la media, aunque si de ese 5 o 10% los miras individualmente te cuesta un poco más de dinero, pero también puedes ir viendo si uno excreta más y no te interesa mantenerlo o no te interesa mantener a la recría de ese animal, ¿no? Es que hay una serie de estrategias que son muy concretas y no da tiempo de contarlas en una charla de media hora, ¿no? Pero por eso también la selección genética de animales que liberan pocos parásitos es súper interesante y eso solo se puede hacer si haces análisis individuales. Y vas haciendo progresivamente, coger el 5% que cada 6 meses, pero a los 6 meses coges un 5% que no son los mismos y los vas analizando individualmente y tienes una idea general y además vas descartando animales o seleccionando animales en función de la resistencia a los parásitos. O sea, ahí se pueden hacer las cosas depende también del dinero que tengas, ¿no? que te puedas gastar en los análisis. Pero hacer el 5% o el 10% y mirar los lotes juntos, eso es que no cuesta nada. Eso es súper barato en relación con la información que tienes. ¿Sabes? Muy bien, yo creo que el tiempo... Sí. Quería hacer 2 preguntas. La primera, en condiciones óptimas, un escalado, por ejemplo, del SAPES, ¿a qué distancia es capaz de detectar máxima, es capaz de detectar un excremento que no es suficiente? Y la segunda pregunta es si el uso extensivo en agricultura de excrementos
a la primera pregunta, no se ha medido de manera así muy exhaustiva, pero pruebas de observación de campo tenemos. Nosotros a veces para atraer a los de trabajo, cuando preparamos unos lugares que sabemos que hay bastante actividad, ponemos el excremento sabiendo que no hay trabajo alrededor y nos vienen volando mínimo, yo podría decir, sin haber hecho ningún estudio concreto, mínimo 300 metros lo detectan sin ningún problema. Digo mínimo, pero estoy seguro que mucho más. A lo mejor Jean-Pierre tiene alguna información. ¿Qué se contán de distancia? De la velocidad. Varios cientos de metros, aproximadamente en general. Y a la otra pregunta, lo de los purines, yo lo poco que puedo decir es que los purines, o sea, las moléculas volátiles que tienen los purines no suelen ser atractivas para los escarabajos coprófagos, que se alimentan del excremento del ganado fresco. De hecho, hemos hecho muchos trabajos, eso sí que lo hemos publicado, de qué es realmente lo que tiene el excremento que atrae a los escarabajos, y son un conjunto de moléculas, pero son todo moléculas relacionadas con la alimentación del ganado. Es decir, no son volátiles, pues, compuestos volátiles que pudieran estar en los purines de manera frecuente. Por lo tanto, yo creo que los purines poca atracción van a tener para la zona coprófaga. Me refiero a los escarabajos, moscas, ovíperos, en general, no me atrevo a decir porque nunca lo he estudiado, pero para los coprófagos, escarabajos coprófagos, poca atracción. ¿Alguna cuestión más? Bien. Pues queremos agradecerle al Ayuntamiento de Europa el que nos haya permitido celebrar esta jornada en estas instalaciones magníficas. A Teresa Agudo, que ha llevado el peso de toda la organización, con la ayuda de la Fundación Doñana 21, que la de Félix se ha encargado de las inscripciones. Espero que los asistentes y participantes de esta jornada se hayan satisfecho y hayan respondido a sus expectativas. Y como no, a los 4 ponentes que amablemente, cuando les llamamos, se ofrecieron a participar en esta jornada. Muchísimas gracias.